Jonatán el príncipe, el hijo de Saúl, del primer rey de Israel, sintió el llamado a defender a su pueblo cuando todos los demás estaban escondidos. Hay una gran verdad. Hay alrededor de 4 ciudades rodeando al pequeño ejército de Saúl. Por supuesto que todos tenían miedo. Por supuesto de que estadísticamente iban a morir. Pero Jonatán dijo las palabras que cambiaron la perspectiva de toda la guerra y las palabras de una persona que tiene fe. Si a ustedes les encanta guardar versos hermosos, les encanta escribir versos, no vayan hasta ahí, yo se los voy a leer, pero está en primer libro de Samuel 14 y es el verso 6, solo escríbanlo. Escuchen lo que dijo Jonatán al planear la estrategia de guerra. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Escuchen esto porque es mi parte favorita. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o salvar con pocos. Eso es fe. Dios, no necesito que mis planes se hagan como yo digo para que tu voluntad se haga realidad. ¿Vieron eso? Dios, no necesitamos un gran ejército para que tú venzas a nuestros enemigos. Dios, no necesitamos hombres fuertes, no necesitamos técnicas de batalla grandes para que tú venzas a nuestros enemigos. Jonatán está diciendo: Dios, si hay algo en lo que creemos, es de que tú eres capaz de hacer como tú desees y no necesitas de nuestras ideas ni de nuestros planes. ¿Cuánta fe la de Jonatán? Todas las probabilidades en su contra y él dice: Dios lo puede hacer. Lo siguiente en la historia no se los voy a contar hasta el final, sino que vamos a mantenernos con ese pensamiento de realmente creer que Dios es capaz de hacer algo. Veamos qué tan desafiados nos vemos en nuestros corazones mientras leemos hoy sí Hechos capítulo 13, que primero Dios lo terminemos hoy. Sí, lo vamos a terminar, ya lo he planeado así. Y vayan hasta el verso 13, que es donde nos quedamos. Capítulo 13, verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, nosotros ya sabemos que Pafos, paren ahí, Pafos es la ciudad portuaria adentro de la isla de Pafos. Entonces, saliendo de la isla, todos recordamos, de la isla de Chipre. Entonces está la isla de Chipre, de donde eran Marcos y Bernabé. También hay una pequeña ciudad llamada Pafos. Salen de ahí hacia el siguiente lugar. Veamos cuál es el siguiente lugar. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Pánfila. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Paren ahí. Juan Marcos había estado en la primera parte del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé.
Ahora ellos han atravesado toda la isla de Chipre, llegaron hacia el otro lado, llegan hasta Pergue, y ahí Juan Marcos dice, ya no puedo más, me largo. Y Juan Marcos se convierte, escuchen esto, en un desertor. Después de eso, Pablo y Bernabé no detienen su ministerio. Vayan ahora hasta el verso 14. Ellos pasando de Pergue llegaron hasta Antioquía de Siria y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Paren ahí. El sábado pasado cometí un grave error. Les dije que Pablo siempre salía con Bernabé desde Antioquía de Siria. Lo que yo quería decir es que siempre salía desde Antioquía, solo Antioquía. Ahora vemos que están visitando en Antioquía de Siria. Los nombres son un poco complejos, así que en mi búsqueda por querer simplificar más las cosas, me di cuenta de que Antioquía de Siria, Pergue y las demás ciudades que visitaron en esa parte están dentro de una misma región. Están dentro de la región de Galacia. Y les suena un timbre, Galacia, alguna carta escrita hacia los Gálatas. Entonces de ahora en adelante va a ser más fácil para nosotros recordar. Bueno, después de la isla de Chipre se fueron para Galacia. Y ya no estamos con eso de Antioquía de qué o de quién, sino que empezaron en Antioquía, fueron a Chipre y ahora están en Galacia. ¿Cuál era la técnica de evangelización de Pablo? Tenemos que conocerla bien, porque Pablo había sido un fariseo de fariseos. La forma en cómo hablaba, la forma en la que vestía, era de un religioso. Era de una persona que conocía muy bien la historia y la religión. Ahora, voy a necesitar que me ayuden con algo. Pero voy a necesitar los lentes para ver esto. Ponete de pie, Neser, porfa. Y mira hacia el público. Ahora ponete de pie. Guardo, yo sé que no te importa que te moleste, así que te puedo molestar libremente. Entonces, les voy a preguntar algo y sean sinceros. Pueden decirles lo que quieran, ellos dos son mis amigos y ya los he molestado mucho durante toda mi vida, entonces no hay problema. Me dan permiso a molestarlos, ¿verdad? Sí. Bueno, si ustedes entraran por primera vez a la iglesia y los vieran a ellos dos, coméntenme, ¿de qué ministerio creen que son parte? Empecemos por Neser. Alguien levante la mano y díganme de qué ministerio que creen que es parte Neser. Mis lentes, que por mis lentes no veo manos levantadas. Hoy sí voy a ver manos levantadas. Gabo levantó la mano, dale Gabo, ¿qué ministerio? ¿Vos lo viste vendiendo? No, bueno, no estaba vendiendo, estaba vendiendo. Bueno. Las camisas. No, pero no, es que vos lo decís como estamos en el mercado y el ministerio de ventas. No. Obviemos lo que ya vieron de él al principio. Y solo por su facha, su apariencia, ¿de qué ministerio sería parte? Por la gorra y por todo lo que andas encima, no sé quién sos. Kevin, en Capía. ¿Por qué Capía? Bueno, está bien, es tu opinión, totalmente respetable. Gabo, otra vez. Está bien, un ministerio joven porque es un joven. Está bien. ¿Alguien más? Wow. Gracias, Guardo. Tiene una pequeña camisa que tiene unas pequeñas letras
que dicen Patmos. Y les pregunté, ¿dónde creían que servía? No sé cómo salió lo de Capilla, pero sí, gracias Guardo, en Patmos. Gracias. Bueno, ahora digamos que vamos a Guardo. Y ustedes lo ven acá, hace falta una media hora para que comience el culto. Y ustedes lo ven acá por ahí, ¿verdad? ¿En qué creen? Miren la facherita de Guardo. Y cuéntenme, ¿en qué ministerio creen que es parte? No me digan dónde lo vieron, porque hoy lo vimos acá. Díganme en dónde creen que sirve y por qué. ¿Por qué, verdad? A ver, Cato. En parqueo. Bueno, pero ¿por qué creería en parqueo? Tiene un solo color, pero no es muy llamativo el color. Bueno, es tu opinión, totalmente válido. Ok, una opinión más. ¿En qué ministerio creen que estaría Guardo? Otra vez, Gabo. Está de negro y multimedia tiene que estar de negro, ¿verdad? Para no llamar la atención. Muy buen análisis, Gabo. Perfecto. He visto que has hecho buenos análisis. Uno más, un análisis más. Y después nos vamos. No, vos no puedes opinar. Vos no puedes opinar. Uno más. Vamos, pueden criticarlo, es mi amigo. No, a él no le va a importar. ¿Solo uno? Ok. Sí, hola Jenny, dale. ¿En misiones? Bueno. ¿Por qué crees en misiones? Solo misiones, perfecto. Está bien, Jenny, perfecto. Bueno, démosle un aplauso a mis dos. Pueden sentarse. Precisamente Pablo utilizaba los ojos de las personas a las que quería evangelizar para que les permitiera hablarles, para que permitiera predicarles. ¿A qué me refiero? Si yo soy del ministerio de Patmos y quiero hablarles de Patmos, me voy a poner una camisa de Patmos. Si yo soy el ministerio de Icon, me voy a poner una de Icon, de Capilla, etc. ¿Qué hizo Pablo? Él se puso sus vestiduras de fariseo. Entonces él, cuando iba de visita a las sinagogas, como vamos a leer en el siguiente verso, él no iba vestido común y corriente, sino que él iba con ciertos atuendos que solo los hijos de Gamaliel poseían. Iba con ciertos artilugios que solo los fariseos de fariseos tenían. Iba con una apariencia que cualquiera al verlo hubiera pensado, sí, sirve en Patmos. Sí, él sabe de la Biblia. Él nos puede indicar un poco más porque se nota que él sabe. Ahora, él no se identificaba como fariseo, él estaba utilizando la apariencia para llegar a esas personas. Pero miren el gran cambio que va a haber. Entonces, Pablo llegaba ahí, parecía fariseo, y retomemos en el verso 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Paren ahí.
Vamos a detenernos en el principio de la predicación de Pablo. Entonces, ya que Pablo dio esa impresión, cuando terminan de dar la lectura de la ley, que por cierto, les quería dar el orden de la lectura de la ley en una sinagoga judía, ellos llegaban los sábados, o aún llegan los sábados, entran a la sinagoga y cuando uno entra está el ritual de la purificación de manos. Uno se lava las manos, los pies, luego puede entrar al edificio. Cuando está en el edificio participa en la primera oración de alabanza. En esta oración de alabanza lo único que se hace es alabar a Dios por medio de sus oraciones. Después proceden a las alabanzas rutinarias. Pero cuando llega el momento de leer la ley, ellos cantan una alabanza más a la ley, a ese momento de que le dedican a la ley. Después de haber leído la ley, pasa un intérprete y la explica. Después del intérprete terminan con una canción de adoración y termina. Entonces, cuando terminan de leer la ley, viene a Pablo con sus vestiduras de fariseo y dicen: este hombre sabe, cuéntenos. Y Pablo empieza a demostrar que sabe. Y desde el verso 17 hasta el verso 38, él comienza a dar una prédica sobre la historia de Israel hasta Jesús. Ningún judío sin preparación hubiera sido capaz de predicar con el conocimiento y la autoridad que Pablo lo hizo. Él estaba mostrando: sé de lo que hablo y por eso lo hablo. Pero dijo algo que a los judíos no les gustó. Dijo: Jesús fue crucificado por los judíos, por sus pecados, para librarlos. Pero resucitó. Miren ahora en el verso 39. Perdón, no era el verso 39, era el verso 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Paren ahí. Esto es un dato que tienen que saber. Entonces, si están dormidos, si se les fue la piscucha, este es el momento en el que recuperen la atención. Porfa, escúchenme lo que voy a decir. Es tremendamente difícil probar que Jesús no resucitó. Es más fácil probar con ciencia, historia, técnicas de investigación que Jesús resucitó que probar lo contrario. ¿Me escucharon eso? Historiadores, ateos. ¿Escucharon eso? Ateos se han dado el trabajo de probar que Jesús no resucitó. ¿Y saben lo que historiadores ateos dijeron? Es imposible para nosotros probarlo. Es más, nos hemos dado cuenta que es más fácil probar que resucitó a que no resucitó. Y ojo, no estoy hablando de que este es un grupo de personas que se fue a preguntarle a los cristianos:
O que es un grupo de personas que de repente empezó a escribir lo que ellos sabían. Este es un grupo de personas que por medio de psicología forense, lograron determinar que los testimonios que encontramos en los 4 evangelios y en Hechos son suficientes para determinar que lo que los discípulos decían era completamente cierto. Porque hay una investigación en la cual incluso las investigaciones de hoy de fiscalías alrededor del mundo fundamentan sus casos legales, que dice que sienta las bases para un testimonio fidedigno. Hay ciertos detalles que se cuentan y que no se cuentan. Yo no soy forense o yo no soy investigador. Los leí, pero lastimosamente no los recuerdo. Que dice que algo es cierto. Ustedes lo pueden buscar. Entonces ellos tomaron esas técnicas y dijeron, vamos a probar que los discípulos estaban en lo incorrecto. ¿Y saben qué? Terminaron diciendo, Jesús resucitó. Entonces Pablo viene y les muestra las pruebas a los judíos bíblica, o sea, habla el idioma de ellos, de que Jesús resucitó. Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús resucitó? ¿Amén? ¿Ustedes se imaginan a un hombre ser crucificado, ser atravesado con una lanza, ser sepultado? ¿Ustedes creen que salió de la tumba y caminó entre los vivos? ¿Ustedes creen eso? ¿Amén? Ahora escuchen menos amén. ¿Ustedes creen que un hombre judío, un carpintero sin mucho poder, fue encerrado en una tumba con una piedra enorme, para la cual se necesitaban al menos 4 oficiales romanos para moverla? ¿Ustedes creen que un hombre judío pudo haber movido esa piedra y resucitar? ¿Ustedes creen eso? Amén. Ustedes tienen una gran fe. Entonces Pablo les dijo eso a ellos. Requería una gran fe para decir eso. A los judíos no les gustó. Y los judíos echaron a Pablo. Le empezaron a amenazar y entonces dijo Pablo, ¿saben algo? Yo ya sabía que ustedes me iban a rechazar. Y les dice, pero ¿saben quiénes sí me están escuchando con una gran alegría? Los gentiles, los que se creen pecadores, los que se sienten muy sucios para entrar a sus sinagogas y a sus grupos sociales de cristianitos. Ellos sí quieren escuchar de un Jesús resucitado. Y les dice Pablo, así que ¿saben qué? Me voy de aquí. Los dejo en su sinagoga de judíos religiosos y me voy donde están los que necesitan. Me voy donde están los que se creen imperfectos, los que les da vergüenza entrar a la iglesia. Porque una iglesia sin pecadores es una iglesia, ¿cómo? Inútil. Así que me voy donde están los que necesitan. Y Pablo se fue. Terminemos de leer el capítulo 13, cerrémoslo. En el verso 50.
Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y se levantaron en persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Paren ahí. Literalmente lo que Pablo y Bernabé hacen es que toman sus sandalias y se las quitan y se sacúdan el polvo de sus pies. Ahora, ¿se recuerdan por qué ellos hicieron eso? ¿Se recuerdan qué es lo que les dijo Jesús a sus discípulos que habían de hacer cuando alguien les rechazaba? Exactamente eso, sacudirse el polvo de sus pies. ¿Qué significa sacudirse el polvo de sus pies? Es, mi trabajo lo hice. Es cuestión de ellos si quieren escuchar o no quieren escuchar. Ellos dicen eso y terminamos el capítulo en el verso 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Escucharon eso? O sea, los echaron de la ciudad y dice la Biblia que ellos estaban llenos de gozo y de poder. ¿No les parece muy curioso? Bueno, déjenme decirles esto. Hay una historia, aparte de todo lo que acabamos de leer del capítulo, que quisiera que ustedes y yo recordáramos. Marcos el desertor. Juan Marcos el desertor. Cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, aprendimos que cuando regresó a Jerusalén se convirtió en el discípulo de Pedro y que fue escogido por Dios para escribir uno de los 4 evangelios que quedarían para la posteridad en nuestra Biblia, un desertor. Que fue la razón por la que Pablo y Bernabé se separaron, pero que después Pablo admitió ese error y dijo, me equivoqué, realmente Marcos es útil para el ministerio. De un desertor salió el escritor de uno de los evangelios, de toda esta rama de la historia del primer viaje misionero. ¿Cuál enseñanza quisiera que pudiéramos recordar? Especialmente lo que estamos viendo en el último verso. Entre más bajo nos lleva el mundo, mientras más nos intentan hundir nuestros enemigos, más alto vamos a llegar. No importa cuánto ustedes sientan que el mundo los está hundiendo, con esa misma fuerza ustedes se van a levantar. El concepto es una catapulta. La catapulta de la era medieval era que utilizaban el principio de la palanca, una palanca flexible, tomaban una parte de la palanca por arriba, la llevaban hasta abajo y entre más abajo la llevaban, entre más la estiraban, más fuerza tomaba para salir disparada hacia arriba el proyectil, la roca, lo que sea. No importaba cuánto la hundieran, no importaba qué tan bajo llegara, iba a salir disparado hacia lo alto. Esa es la vida de un cristiano. Esa fue la vida de Juan Marcos. La vida le llevó a ser el primer desertor del viaje misionero de Pablo. Es recordado por el culpable de que el grupo misionero Pablo y Bernabé se dividieran. Bien abajo.
pero de la misma forma salió catapultado hacia arriba. Ninguna de las circunstancias que estemos atravesando, que el mundo nos esté intentando huir, va a significar que nos vamos a quedar ahí. Ninguna de esas. Vamos a salir de cada una de esas circunstancias y no solo vamos a salir hacia donde estábamos antes, sino que vamos a salir catapultados hacia un lugar más alto, hacia un lugar mejor de donde antes estábamos. ¿Quiénes pueden experimentar eso? Porque quizás hemos cometido algunos errores, no sé, los estudiantes de colegio en sus notas, o los que ya tienen familias en sus familias. No sé cuántos errores hemos cometido ya que nos han llevado a sentir de que estamos cayendo bajo. Pero escuchen esto. Cuán bajo han caído, cuán alto serán catapultados. Eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes podemos participar en esta bendición de poder ver nuestra caída y decir, voy a llegar más alto que donde estaba antes? ¿Quiénes pueden decir tal cosa? Les voy a decir quiénes. Escuchen esto. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Quiénes? Los que tienen fe que Dios puede hacer eso. Solo aquellos que ven su situación y dicen, Dios, tú no necesitas de mis planes ni de mis ideas para llevarme a la victoria sobre mis enemigos, sino que tú de forma milagrosa, de una forma que yo no puedo entender, puedes obrar de tal forma para sacarme de aquí y catapultarme a un lugar más alto. Solo aquellos que podemos enfrentarnos hacia nuestros enemigos en batalla y como Jonatán decir, Dios no necesita un gran ejército, Dios no necesita unos soldados muy fuertes, Dios no necesita nada para llevarme a la victoria, Dios es todo lo que necesito. Cuando ustedes y yo podemos ver a nuestra situación y decir, para mí es imposible, pero para Dios no es imposible, entonces nosotros estamos preparándonos para ser catapultados hacia un lugar más alto. ¿Saben por qué Pablo y Bernabé salen gozosos después de que los echaron? Porque ellos habían entendido muy bien esa lección. Habían entendido muy bien la lección de que cada vez que el mundo los tiraba, había una catapulta lanzándolos a un lugar mejor. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que los judíos los hayan rechazado llevó a que la iglesia de Galacia se convirtiera en una de las más grandes soportadoras o financieras de misioneros. La iglesia de Corinto era de las más adineradas, pero la iglesia de Galacia era la que en realidad ayudaba de forma financiera a muchos misioneros por la cantidad de gentiles que habían ahí. ¿Saben ustedes que el hecho de que los hayan echado a Pablo y a Bernabé permitió que los cristianos gentiles que estaban en Galacia crecieran en responsabilidad
crecieran en conocimiento espiritual porque fueron desafiados a exponerse a estar delante de todos. Entonces su salida, escuchen esto, la salida de Pablo y Bernabé significó la entrada de nuevos líderes, nuevos pastores, de nuevos misioneros para la iglesia de Galacia. Pablo y Bernabé vieron la caída como una catapulta hacia un lugar mejor, porque eran capaces de decir, si Jesús venció a la muerte, también va a llevarme hacia un lugar más alto después de esta situación. Si Jesús resucitó, también puede transformar a mi mamá. Mi relación con mi mamá no ha sido fácil y veo difícil que mejore. Pero Jesús resucitó. Y si resucitó, ¿qué más puede hacer por nosotros? La situación de mi familia está perdida. Económicamente y sentimentalmente es una pantomima lo que vivimos ahí. ¿Se imaginan un día que ustedes entren por esa puerta el día domingo con todos los miembros de su familia porque van a servir todos juntos? Yo sé, ustedes van a decir, ¡mi papá! ¡Ja! Ese es el problema. No penses en el poder de tu papá. Pensá en el poder que Dios tiene. En el poder que resucitó a Jesús de la muerte. Cada una de las situaciones, yo solo ponía algunas por ejemplo, pero son tantas las que nos hacen sentir como que si estamos en un hoyo. Y ese hoyo a veces parece muy profundo. Así que permítanme terminar con la última analogía, que es una de mis favoritas. Estaba un pobre burro caminando en un maizal y se cayó en un hoyo. Estaba muy hondo el hoyo. Entonces llegó su dueño y dijo, mi burro se cayó. Y el burro empezó a llorar cuando vio al dueño. Dueño, no me deje. Entonces el dueño intentó sacarlo con un lazo, pero un burro es un animal enorme, difícilmente. Entonces de repente el dueño desapareció, llegó 2 horas después y cuando llegó empezó a echar tierra al burro. Y el burro empezó a sentir la tierra cayendo sobre él. Y dijo, mi dueño ya se olvidó de mí, tanto que me quiere enterrar vivo. Y empezó a llorar, qué difícil está la situación, ahora me están enterrando vivo. Pronto el burro se empezó a dar cuenta, de alguna forma estoy llegando a la orilla del hoyo, ya casi voy llegando, estoy a punto de salir. Y el dueño seguía tirando más tierra. Y el burro seguía subiendo y subiendo. Y luego le dijo el dueño, ay burrito, no te estaba tirando tierra porque te quería enterrar vivo. Era porque quería levantar el suelo para poderte sacar. Y tú lloraste todo ese tiempo creyendo que te estaba enterrando vivo.
cada vez que el dueño tiraba tierra y el burrito ponía su pie ahí, la aplastaba e iba construyendo una plataforma hasta llevarlo hasta arriba. Muchas de las situaciones que nosotros pasemos no son que Dios nos está echando tierra. Es el principio de nuestra catapulta. Es el principio de que vamos a empezar a levantarnos. Oremos.